Eh, Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy, nuevo video de esta semana, bueno, de fin de semana ya, ¿no? Tenemos ya que hablar de lo que fue el oncenio de Augusto Bernardino Leguía, mejor conocido como Augusto B. Leguía, ¿no? El oncenio 1919-1930. Leguía es el presidente, ya vamos a comenzar, es el presidente que más ha gobernado el Perú. De acuerdo, es casi 16 años, si mal no me equivoco, casi 16 años los que gobernó. ¿Y cómo es esto? Bueno, él tuvo dos periodos. La primera fue de 1908 a 1912, ¿no? Que fue durante la República Aristocrática. Ustedes recordarán que el que entró en su lugar fue Guillermo Billinghurst, luego de ganarle las elecciones al candidato del Partido Civil Antero Aspillaga. Luego, Leguía va a tener otro periodo, pero este periodo va a ser más largo. El periodo va a ser denominado el oncenio, pero también se le conoce como la Patria Nueva, ¿no? La Patria Nueva porque era un proyecto que tenía Augusto B. Leguía para modernizar pues la capital, ¿no? Sobre todo la ciudad de Lima. Y es un gobierno que va a estar marcado pues por el centenario de la independencia, ¿no? Donde se va a usar el centenario de la independencia con fines propagandísticos, con fines políticos que favorezcan al régimen leguista, y por eso pues va a ser un periodo muy marcado, el del siglo XX, ¿no? El del siglo, sí, de inicios del siglo XX, ¿no? Los años 20 sobre todo quedaron marcados por el oncenio de Augusto B. Leguía. Aquí también se van a firmar, por ejemplo, los tratados de Salomón Lozano y el tratado de Lima de 1929 con Colombia y Chile respectivamente. Bueno, sin nada más que agregar, pues empecemos con el video de hoy. Tendremos que decirnos o preguntarnos cómo es que Augusto B. Leguía llega al poder, cómo llega a la presidencia. Bueno, Augusto B. Leguía llega a la presidencia luego de dar un golpe de estado con el apoyo del Partido Constitucionalista, que era el partido de Andrés Avelino Cáceres, que en ese momento ya era prácticamente pues un anciano de casi 87 años, ¿no? Y el general Andrés Avelino Cáceres, que pues para ese momento se encontraba todavía, vamos a decir, ya retirado de la escena política, pero que aún así todavía seguía existiendo el partido de los caceristas, ¿no? El Partido Constitucionalista. El golpe de estado leguista se da durante la decadencia de la República Aristocrática. Ustedes recordarán de que el gobierno último de la República Aristocrática fue el gobierno de José Pardo y Barreda, 1915-1919, un gobierno que fue marcado por el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El Perú se vuelve un país muy exportador, principalmente de materias primas y también de algodón y azúcar. Eso hizo que aparecieran los nuevos ricos, ¿no? Hacendados, terratenientes, que supieron sacarle provecho al momento de las exportaciones en aquel momento. Pero llega un momento en que ya las exportaciones se cancelan porque acaba la Primera Guerra Mundial, y esto afecta al Perú porque el Perú nuevamente se volvió dependiente de varios recursos. Cuando caen las exportaciones por el motivo del fin de la Primera Guerra Mundial, entonces el Perú ya no tiene pues un recurso con qué valerse, porque solamente le había prestado atención a lo que eran las materias primas y a lo que era principalmente el algodón y el azúcar, que eran principalmente lo que se estaba exportando en aquella época. Todo esto hizo de que haya una crisis económica y social dentro del Perú, ¿no? Rebeliones, insurrecciones y pronunciamientos en contra del gobierno de Pardo. José Pardo y Barreda tuvo que llamar a elecciones, y así lo hizo, donde se va a presentar el candidato del Partido Civil, Antero Aspillaga. Nuevamente Antero Aspillaga. Recordemos que Antero Aspillaga ya había sido candidato en 1912 cuando perdió contra Guillermo Billinghurst. Pero cuando se da estas elecciones, se presenta como candidato Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía había regresado porque había estado desterrado, había estado exiliado, y él regresa para participar en esas elecciones. Pero no participa y prefiere dar el golpe de estado del 19 porque
Leguía sospechaba de que si participaba corría el riesgo de que, como los civilistas lideraban y manipulaban pues los colegios electorales, podían amañar esas elecciones y podía haber fraude electoral. Y por ello Augusto B. Leguía se le adelanta a los civilistas y da el golpe de estado con apoyo de la guarnición de Lima en el año 1919. Este golpe de estado marcó a la historia del Perú porque esto va a ser el inicio del oncenio de Leguía. ¿De acuerdo? Oncenio de Leguía 1919-1930. 11 años en el poder. Bueno, ni bien Leguía llega al poder, lo primero que hace es disolver el Congreso. ¿De acuerdo? Se disuelve el Congreso, se va a llamar a una junta de gobierno provisoria, ¿no? Un gobierno provisorio, un gobierno interino, y esa va a ser la primera etapa del oncenio, gobierno provisorio, un gobierno interino, para que el Perú pues no quede descabezado. Entonces, Leguía va a asumir la presidencia de manera provisoria. Ya después se van a llamar elecciones. Y la primera medida que va a tomar Leguía en su primer periodo va a ser el cambio de la Constitución. Ustedes recordarán de que hasta ese momento solamente había una Constitución, que era la Constitución de 1860. La Constitución que en 1860 había sido elaborada por Ramón Castilla, ¿no? Esa es la constitución más conocida de la historia del Perú. No tanto por las leyes que tenía la constitución, sino por el periodo, por el tiempo en el que duró. La constitución de 1860 duró aproximadamente casi 60 años. Es la constitución más larga que hemos tenido en nuestra historia republicana, ¿no? Pero Leguía quiso cambiar pues algunas cosas de la Constitución y por eso la va a cambiar a la Constitución de 1920, que es la Constitución donde Augusto B. Leguía cambia varios aspectos en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que va a cambiar Augusto B. Leguía es el tema del periodo de mandato. En la Constitución de 1860 se establecía de que los mandatos presidenciales eran de 4 años. Y de ahí se tenían que llamar a elecciones inmediatas. Otra de las cosas que tenía esta Constitución de 1860 era de que se prohibían las reelecciones. Esto también va a ser cambiado por Augusto B. Leguía, ¿de acuerdo? Y se va a dar paso a la cancelación de la Constitución de 1860 y se va a abrir paso a una nueva Constitución que va a favorecer bastante al régimen leguista. Bueno, Augusto B. Leguía comienza su primer periodo, que es de 1919 a 1924. El gobierno de Augusto B. Leguía se va a caracterizar porque ni bien llega su mandato, va a tener que celebrarse pues el centenario de la independencia del Perú. 1921 se celebra el centenario de la independencia del Perú. Por esto se va a ver marcado el oncenio de Augusto B. Leguía y también porque Augusto B. Leguía va a tratar de hacer algunas obras para embellecer la ciudad de Lima y para que Lima se vuelva una ciudad importante dentro del continente. Otra de las cosas, pero estas cosas van a desfavorecer al Perú más adelante en su gobierno, es que Leguía va a volver al Perú dependiente de Estados Unidos. Augusto B. Leguía era un presidente que sentía mucha admiración por los Estados Unidos de Norteamérica. Incluso llegó a ponerles a las calles de la ciudad nombres de personajes estadounidenses. Por ejemplo, la calle Woodrow Wilson, ¿no? El presidente que se llama así por el presidente Woodrow Wilson. Y también Pershing, ¿no? Por el general que fue el veterano de la Primera Guerra Mundial y que va a ayudar al Perú en lo que fue el intento de plebiscito de 1925 y 1926, cuando Perú, tratando de apoyarse en Estados Unidos, trató de realizar un plebiscito sobre las provincias de Tacna y Arica, lo cual no funcionó, y para esa tarea fue mandado Pershing a las ciudades de Tacna y Arica para que pueda realizar todos los arreglos para la realización del plebiscito. Pershing tiene una opinión bastante curiosa acerca del plebiscito, ya que se dice que él dijo que Perú iba a ganar el plebiscito y que iba a tener la ganancia de sus provincias aseguradas. Pero esto no se dio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el gobierno chileno estaba en modo hostil. No se dejaba que se avance para que se realice el plebiscito.
Entonces esto afectó bastante pues al Perú, ¿no? Y al final no se llegó a ningún acuerdo y el plebiscito en sí nunca se arregló, nunca se pudo realizar ningún plebiscito porque pues Chile pues nunca colaboró para que se realizara este plebiscito, ¿no? Recordemos Tratado Billinghurst-La en 1898, tratamos de solucionar algunos problemas. El incidente de la Corona, también hay un incidente muy conocido que es el incidente de la Corona que se da durante el gobierno de Augusto B. Leguía, pero también pues está este incidente, ¿no? Perú y Chile no podían solucionar sus problemas de relaciones exteriores por el tema de la Guerra del Pacífico y por el tema territorial también. Bueno, entre otras cosas, Augusto B. Leguía pues va a celebrar junto con el Perú el centenario de la independencia, que va a ser utilizado por el gobierno con fines propagandísticos a favor del gobierno, o sea, que apoyen al gobierno. Se va a crear, por ejemplo, van a haber obras interesantes como la creación del antiguo Estadio Nacional de Lima. Este que están viendo en imágenes es una fotografía del primer Estadio Nacional que hubo en Lima hace ya casi 100 años atrás, ¿no? Este fue el primer Estadio Nacional de Lima. Luego el Museo de Arte Italiano, que está ubicado en la ciudad de Lima, asimismo como la construcción de la Torre del Reloj del Parque Universitario, que fue una obra de ingenieros alemanes. Otra de las obras importantes fue un Arco de Triunfo, que estuvo en el Perú desde 1923 y que fue demolido en 1939. Otra de las cosas que va a hacerse es que se va a crear la estatua de Manco Cápac en la antigua Plaza Leguía, hoy Plaza Manco Cápac, ¿no? Y otra de las cosas que se va a crear durante estos gobiernos es, durante este gobierno, ¿no? que va a celebrar pues el centenario de la independencia, es también la construcción de la plaza, la estatua pues del general Don José de San Martín, en honor a él, ¿no? Y que la plaza va a ser llamada por el nombre del general, ¿no? La Plaza San Martín, que todos conocemos. Otra de las obras, pero ya recordando a Bolívar, a Simón Bolívar, fue la construcción del Hotel Simón Bolívar, que también estaba ubicado en Lima, pues. O sea, fueron obras que que se dieron durante la creación. Otra de las tantas obras que hizo Augusto B. Leguía pues durante el oncenio, ¿no? El oncenio en realidad estuvo marcado por la celebración del centenario de la independencia, pero algo que criticarle a Leguía sería que utilizó pues las celebraciones del centenario de la independencia para su conveniencia, ¿no? Para fines políticos, fines propagandísticos que apoyen al régimen leguista y al régimen de gobierno. Otra de las cosas que va a caracterizar al régimen leguista es que aquí se va a tener los problemas con la Brea y Pariñez, ¿no? Ustedes recordarán el International Petroleum Company, que de seguro han escuchado hablar de la IPC, del escándalo en la página 11, ¿no? Eso se da en la época de Velasco ya, ¿no? Eso se da en la época pues de Velasco, casi 45 años después. La época de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y Juan Velasco Alvarado de alguna manera pues va a tratar de solucionar el escándalo, los problemas con la IPC, con la Brea y Pariñez y todo eso, ¿no? Pero ya desde este gobierno, incluso desde más antes, ya desde la época de Benavides, de Oscar Benavides, se estaban dando los problemas con la Brea y Pariñez, ¿no? En el caso de la Brea y Pariñez se dan a estos problemas, ¿no? Y otra de las cosas que va a pasar durante este gobierno, durante el régimen leguista, es que se va a premiar al entonces veterano general ya de casi 90 años, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, héroe de la Guerra del Pacífico, que lideró la resistencia peruana durante la famosa campaña de la Breña. Augusto B. Leguía va a darle a Andrés Avelino Cáceres el bastón de mariscal, el grado de mariscal, así es. De esa manera, Andrés Avelino Cáceres es reconocido como héroe nacional, ya que Augusto B. Leguía le entrega a Andrés Avelino Cáceres, el ya anciano general Andrés Avelino Cáceres, el bastón de mariscal, y con eso Andrés Avelino Cáceres se convierte en mariscal del Perú, un título honorífico que logra alcanzar
el veterano general ya de ese momento Andrés Avelino Cáceres. Y bueno, esa fue otro de los acontecimientos que va a pasar durante el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? La celebración del centenario de la independencia. Pero el gobierno de Augusto B. Leguía, muchachos, y esto sería algo negativo, es que Augusto B. Leguía va a ser protagonista de muchos actos de corrupción. Así es. El gobierno de Augusto B. Leguía fue un gobierno que estuvo plagado por la corrupción, eso hay que aceptarlo, y también por ser un gobierno de carácter autoritario y dictatorial. Fue un gobierno, bueno, como iba diciendo, pues el gobierno de Augusto B. Leguía fue un gobierno que se caracterizó por ser de carácter autoritario y dictatorial, ¿no? Recordemos que la figura de Augusto B. Leguía fue Augusto B. Leguía en características generales era un personaje pues personalista, ¿no? Incluso en su primer gobierno, ustedes recordarán, fundó su propio partido y se alejó de los civilistas clásicos, fundando el Partido Civilistas Gubernamentales. Entonces ahí vemos que la personalidad de Augusto B. Leguía siempre fue esa, ¿no? La de ser una persona autoritaria, una persona personalista. Y por ello, pues esto va a marcar de forma negativa su gobierno, ¿no? Una de las cosas que va a pasar durante este gobierno es que se va a censurar a la prensa, no va a haber libertad de expresión, se va a censurar a la prensa, y incluso el diario La Prensa va a ser muy afectado por esta medida que va a tomar el gobierno de Augusto B. Leguía, porque va a ser atacado el diario La Prensa por una turba de manifestantes que se dice que fueron en favor del Estado, ¿no? Era un grupo. Y entonces pues esa fue una de las características negativas que tuvo pues el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? Fue un gobierno dictatorial, autoritario, que censuró la prensa, ¿no? Porque pues la prensa de aquella época, sobre todo el diario El Comercio, el diario La Prensa, pues eran diarios que en muchas ocasiones atacaban al gobierno. Y pues Augusto B. Leguía no permitía eso. Y para ello pues no hubo libertad de prensa, no hubo libertad de expresión durante el régimen leguista. Llega 1924 y Augusto B. Leguía tenía que llamar a elecciones. ¿Qué era lo que había pasado aquí? Pues que no se podía, Augusto B. Leguía tenía planeado reelegirse para un segundo periodo. Pero ¿qué pasó aquí? Su círculo más cercano no estaba de acuerdo con esta medida que quería tomar pues Augusto B. Leguía, porque no consideraban buena una segunda reelección, no una reelección. ¿Y qué va a pasar aquí? Que el primo de Augusto B. Leguía va a ser mandado a prisión por oponerse a esta idea reeleccionista. El primo de Augusto B. Leguía fue Germán Leguía y Martínez, ¿no? Que va a ser mandado preso por oponerse a las ideas de su primo de reelegirse como presidente. Después de este acontecimiento, Augusto B. Leguía va a reelegirse para un segundo periodo que va a durar de 1924 a 1929. Arregló algunos artículos de la Constitución donde se permitía la reelección. De esa manera, Augusto B. Leguía conservaba el poder. Bueno, pero durante este segundo periodo se van a dar muchas rebeliones en contra del régimen. Una de las más conocidas va a ser la del político fundador del Partido Liberal en el año 1902, Augusto Durand. Augusto Durand, que en esa época ya era pues una persona mayor, va a había fundado el Partido Liberal en 1902, no va a estar de acuerdo en esta idea de reelección leguista y pues va a tratar de liderar un levantamiento en contra de esta reelección. Pero lamentablemente va a fracasar porque va a ser capturado y poco tiempo después va a terminar falleciendo. Augusto Durand, fundador del Partido Liberal en 1902, de esa manera pierde
la vida a Augusto Durán. Del mismo modo, Augusto B. Leguía hizo lo mismo con varios de sus opositores. En el gobierno de Augusto B. Leguía no se permitían opositores. Si eras un opositor, tenías con seguridad un cupo asegurado hacia la isla San Lorenzo. Por cierto, la isla San Lorenzo era el lugar a donde Augusto B. Leguía mandaba a sus opositores. Otro de los acontecimientos que va a caracterizar al gobierno leguista es que se va a dar el surgimiento de nuevas figuras políticas jóvenes para la época, ¿no? Por ejemplo, en el año 1924, Víctor Raúl Haya de la Torre va a fundar la Alianza Popular Revolucionaria Americana, mejor conocida como APRA, en México. Esto se va a dar en el año 1924. Víctor Raúl Haya de la Torre, de entonces 29 años, va a terminar fundando lo que va a ser una de las fuerzas políticas más poderosas de su tiempo, ¿no? Y pues va a tener como fundador a Víctor Raúl Haya de la Torre, que va a fundar en México la Alianza Popular Revolucionaria Americana y que ya en 1930 va a ser refundado en Perú, pero como un partido político netamente peruano. Uno de los que apoyó a la fundación del APRA fue el escritor mexicano José de Vasconcelos. Ahí está la historia pues de cómo se surgen nuevas figuras políticas jóvenes de aquel momento, ¿no? Como Víctor Raúl Haya de la Torre, que estuvo muy inspirado en lo que fue la Revolución Mexicana. Ustedes recordarán de que en este siglo XX se da lo que fue la Revolución Mexicana, ¿no? La época de Pancho Villa, la época de Pascual Orozco, Victoriano Huerta, la época de Emiliano Zapata y todo eso. La decena trágica también, ¿no? México venía de lo que había sido la Revolución Mexicana, era el México postrevolucionario, y que tiempo después va a tener otro acontecimiento que fue lo de la Guerra de los Cristeros, donde aparece el personaje muy conocido en la historia de México, que fue Victoriano Ramírez, mejor conocido como el 14. Esa fue la Guerra de los Cristeros en 1926 y 1929, ¿no? La Guerra de los Cristeros, una guerra que también marcó la historia de México, bajo el lema de Viva Cristo Rey. Y en el caso pues de Víctor Raúl Haya de la Torre, él estaba en México, en el México postrevolucionario, que había vivido lo que era la Revolución Mexicana. Y por todo esto pues marca el paso de Víctor Raúl Haya de la Torre por lo que fue México, ¿no? Y va a fundar pues la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y con ayuda pues del escritor mexicano José Vasconcelos. Otros pensamientos políticos que van a surgir en esta época, pero ya inspirados en lo que fue la Revolución Rusa y todo eso, va a ser José Carlos Mariátegui, que va a ser fundador del Partido Socialista Peruano en 1928, y que después de su muerte va a ser refundado y va a ser llamado Partido Comunista del Perú. El PCP, ¿no? Todos lo conocen, el Partido Comunista del Perú, que fue fundado bajo el nombre de Partido Socialista del Perú, bajo el mando de José Carlos Mariátegui. Va a ser también la generación, los años 20 va a ser la generación de grandes figuras como por ejemplo Jorge Basadre, ¿no? Historiador peruano muy conocido, y también por supuesto la figura del escritor peruano José María Arguedas, quien tuvo un final trágico al final de su vida, pues terminó suicidándose en 1969. Un escritor que tuvo un final trágico, pero que ha quedado registrado en la historia del Perú, ¿no? José María Arguedas fue la generación de todos estos personajes, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre, Mariátegui, Jorge Basadre, tenemos también por ejemplo a José María Arguedas, entre otros. Y otra cosa por la que se va a ver marcada los años 20 va a ser por la gripe española, que surge después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una de las pandemias más fuertes y devastadoras que ha tenido la historia de la humanidad. Murieron centenares, millones de personas por culpa de este virus, la gripe española, que surge en el año 1918
y que va a llevarse la vida de millones de personas, la gripe española, que también se dio en Perú, por supuesto. Perú también se había afectado por este virus que devastó a toda la humanidad después de lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, y otra de las cosas que va a marcar el gobierno leguista va a ser de que durante el gobierno de Augusto B. Leguía se va a firmar lo que va a ser el Tratado Salomón Lozano, que va a tener como uno de los más opositores a este tratado fue el empresario y comerciante cauchero Julio César Arana del Águila, que había fundado la Casa Arana en el año 1907. Y pues con el Tratado Salomón Lozano, el Perú le cede el trapecio amazónico a Colombia, que venía de haber perdido pues Panamá en una serie de acontecimientos que pasaron años antes. Colombia venía pues de perder Panamá y Perú pues le tiene que ceder pues lo que fue el trapecio amazónico, y con eso Perú pierde la zona de Leticia. El Tratado Salomón Lozano es muy criticado hasta el día de hoy en la historia del Perú y fue una acción que le va a costar muy caro a Augusto B. Leguía a futuro. El Tratado Salomón Lozano fue firmado en 1922 durante el oncenio de Leguía. Y otra de las cosas que se van a firmar en este gobierno va a ser el Tratado de Lima de 1929, donde el Perú va a recuperar la provincia de Tacna, ¿no? Va a darse la reincorporación de Tacna después de casi 50 años de cautiverio, ¿no? En 1929 Tacna regresa a lo que fue a lo que era territorio peruano después de casi 50 años de cautiverio. El Tratado de Lima se firmó en 1929 y el 28 de agosto de 1929 Tacna regresa al Perú, ¿no? Esto fue otro de los tratados que marcó al oncenio de Leguía, porque si bien es cierto Perú recupera la Tacna, ¿no? Pierde Arica, ¿no? No se pierde, en realidad se cede. Hay una serie de movimientos ahí por los que Leguía también es criticado, pero ahí está, ¿no? La reincorporación de Tacna fue un hecho muy importante en la historia peruana, que se dio en 1929, el 28 de agosto de 1929. Y bueno, otra de las cosas que se va a dar en este gobierno va a ser el crack del 29, que le va a dar el fin al oncenio de Leguía. ¿Por qué? Porque Perú se había vuelto un país dependiente de Estados Unidos. Augusto B. Leguía era un presidente que dependía mucho de Estados Unidos, porque pues él admiraba demasiado a los Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso pues cuando se da el crack del 29, debido a la quiebra de la bolsa de valores, esto afecta demasiado al Perú y comienza a haber una crisis económica y social tremenda dentro del Perú. Comienzan a haber insurrecciones, levantamientos por todas las partes del país, pero la más importante va a ser la que va a liderar el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. La crisis económica que se da a nivel mundial debido a la Primera Guerra Mundial, debido a esto pues se levanta en armas el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Él va a ser el que va a liderar un levantamiento contra el gobierno de Augusto B. Leguía en 1930. De esa manera, el oncenio y el gobierno de Leguía estaba condenado a morir. Así es. El oncenio de Leguía estaba llegando a su fin y la patria nueva también llegaba a su fin. Si bien es cierto, Augusto B. Leguía trató de convocó elecciones en el año 1929 y como dato adicional volvió a tener una tercera reelección, que esto ya molestaba a la gente porque ya todos estaban cansados de tener a Leguía en el poder. Esto agravó más la situación con el crack del 29. El crack del 29 de alguna manera fue lo que sentenció al régimen leguista. Crisis económica, crisis social. Leguía, si bien es cierto, trató en su primer periodo, 1919-1924, ayudar a comunidades indígenas y ayudar pues de alguna manera a campesinos y a otra clase de gente de clase baja, pues no lo hizo y al final esto le terminó costando caro.
Lo que va a pasar aquí es que Augusto B. Leguía va a ser derrocado por Luis Miguel Sánchez Cerro en el año 1930 con la Revolución de Arequipa. Augusto B. Leguía, cuando se entera de que Sánchez Cerro se ha levantado en armas contra su régimen, trata de llamar a un consejo militar para tratar de contrarrestar la situación, para tratar de solucionar el problema. Pero los militares y la guarnición del ejército de Lima, del ejército que estaba en Lima, le aconsejó a Augusto B. Leguía que renunciara porque ya no tenía apoyo de absolutamente nadie. Augusto B. Leguía entonces decide renunciar a la presidencia del Perú y queda bajo el mando de la Junta de Gobierno el general Manuel Ponce Bruset. Y Luis Miguel Sánchez Cerro pues logra derrocar de alguna manera el gobierno de Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía va a tratar de partir al exilio, se va a tratar de ir a Panamá, pero va a ser detenido en el puerto por militares que le dijeron que tenía prohibida su salida del país. Estamos frente al primer y único presidente que ha muerto en prisión. Así es, Augusto B. Leguía es el único presidente hasta el momento que ha muerto en prisión. No hay otro presidente peruano que haya muerto en prisión, solo Leguía. Cuando Sánchez Cerro dio uno de sus discursos, dijo que Leguía iba a estar en prisión tanto lo que dure su gobierno. Y si era necesario, tendría que perpetuarse para que Leguía reciba el castigo que se merece. Curiosamente, Augusto B. Leguía, por una coincidencia, terminó encarcelado en la isla San Lorenzo, que era el lugar donde curiosamente años antes, cuando todavía gozaba de prestigio y reputación, llevaba a sus contrincantes y adversarios políticos. Varios de los rivales de Augusto B. Leguía terminaron encarcelados en la isla San Lorenzo, pero ahora era el propio Augusto B. Leguía el que terminaba encarcelado en la isla San Lorenzo, pero después va a ser llevado al Panóptico y va a ser recluido en ese lugar, donde va a morir en el año 1932 a la edad de 68 años. Augusto B. Leguía fue un presidente que, si bien es cierto, trató de hacer bien las cosas, pues terminó cegado por el poder. Como dijo por ahí Pascual Orozco, revolucionario mexicano, el poder pues termina corrompiendo a las personas, y Augusto B. Leguía fue claro ejemplo de ello. Recordemos pues que Augusto B. Leguía, al igual que muchos presidentes, no tan solamente del Perú, sino a nivel mundial, ha sido protagonista pues de muchos actos corruptivos durante este régimen. El historiador Juan Luis Orrego nos habla de Leguía y nos dice que si bien es cierto, Augusto B. Leguía cometió algunos excesos y abusos durante su mandato, como muchos de los dictadores de la época, incluso posteriores, la gente y la sociedad peruana fue muy injusta con él. Basta con ver el juicio que se le hizo, donde pues no se le respetaron sus derechos. Esa es la opinión que tiene el historiador Juan Luis Orrego acerca de del personaje Augusto B. Leguía. Pero ya ustedes, muchachos, saquen sus propias conclusiones y díganme en los comentarios qué piensan de Augusto B. Leguía. Bueno, así termina el oncenio de Augusto B. Leguía. Fue un periodo marcado por el autoritarismo, la dictadura, de un régimen que trató de perpetuarse en el poder, pero que al final pues no lo hizo. Un régimen que se vio marcado por la celebración del centenario de la independencia y por otras cosas, como la recuperación de Tacna, la cesión de territorio en el Salomón Lozano de 1922 y entre otras cosas. Bueno, muchachos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, suscríbanse, denle like para más. Nos vemos hasta la próxima. Chao, cuídense.